Hola, hola, seguimos con nuestro curso de ArcGIS Pro para principiante. Hoy traemos el video número 5, así que quédate hasta el final para que puedas ir siguiendo la continuidad de este curso y así vayas aprendiendo paso a paso de este programa. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a hacer lo que son la edición de nuestras capas o nuestros shapefile. En este caso pues vamos a irnos a editar y aquí en editar le vamos a dar a crear. Acá en lo que es ArchiPro pues la edición es bien fácil, ¿verdad? Entonces vamos a mostrarles. No sin antes mencionarles pues de que me he creado previamente otra capa llamada río, ¿verdad? Porque quiero hacerle la capa de este río que se pueden observar acá en mi imagen. No está dentro de la que georreferenciamos pero anteriormente, pero sí pues a manera de ejemplo. Entonces vamos a hacer primeramente lo que son viviendas y acá pues ya tengo una vez dando clic, verdad, después que hayamos dado en editar, aquí en edit pues se nos abren todas las opciones, verdad, para hacer la edición y vamos a ubicar unos cuantos puntos, como les digo, a manera de ejemplo. Entonces vamos a acá ya se ha creado. Vamos a colocar unos cuantos, como les digo, a manera de ejemplo, ¿verdad? Para no alargar tanto este tutorial de edición, ¿verdad? Si me interesa que vayan observando pues de que con un simple clic vamos creando nuestros puntos. Vamos a crear por acá unos cuantos y vamos a dejarlo por acá, me parece bien. Y vamos ahora a lo que son, vamos a editar en la capa del río que le estaba comentando hace un momento y vamos a hacerlo de esta forma. Ustedes pueden ver que tengo aquí las diferentes formas para hacer la edición. Entonces vamos a ir construyendo simplemente, verdad, a grueso modo lo que es mi capa de polilínea correspondiente a lo que es el río. Aquí una vez que queramos terminar, simplemente hacemos doble clic y se nos crea nuestra línea. Ahora vamos con lo que son las calles y vamos a editar pues las calles que están por acá. Es una calle, vamos a dejar hasta por ahí y vamos a dibujar esta calle interna que tengo acá. A darle doble clic y vamos a continuar. Como podemos hacer hasta acá y venirnos por este lado. Y aquí pues si ustedes se fijan es muy sencillo
la edición de las capas acá. Una calle interna por aquí. Tengo esta otra. Ok, entonces para concluir vamos a editar o a crear nuestra capa de lo que son hospital y colegio. En este caso pues quiero referirme acá que tengo un colegio, ¿verdad? Vamos a editar el perímetro para que nos quede creado lo que es el colegio en sí. Vamos a darle por acá, doble clic y se nos crea. Y a manera de ejemplo pues vamos a poner esta que aparece por acá como la dirección de bomberos, pero vamos a colocarlo desde acá junto con este que dice plantel, ¿verdad? Vamos a colocarlo en un mismo polígono. Y pues de esta manera concluido vamos a apagar la capa del fondo, incluso esta, y acá pues vamos a limpiar la selección, a limpiar acá, y aquí tengo mis capas creadas. Muy sencillo. Y únicamente lo que tenemos que hacer ahora es darle acá en guardar. Entonces aquí me pregunta si quiero guardar toda la edición, le digo que sí y listo. Entonces este es lo que quería mostrarles en este video, recordándoles pues que vamos poco a poco en lo que es estos tutoriales de principiante. Así que estén atentos al próximo tutorial y recuerden darle like a todos los videos y suscribirse.